Hola, mi nombre es María Corina Londoño Ramírez y estamos con el creador del grupo Apolux, que nos va a estar respondiendo algunas preguntas del día de hoy. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Sebastián Arango, cofundador del grupo Apolux. Listo, Sebas, ¿cómo surgió la idea de crear el grupo Apolux? Es muy gracioso porque, por ejemplo, mi compañera Mariana, que es la otra fundadora del grupo, desde hace mucho tiempo tenía pues como la idea de hacer esta parte de divulgación en colegios o específicamente pues como llegar a las personas donde tomar acción de la ciencia es un poquito más, digamos que más difícil o tiene un poquito más de dificultad pues con respecto a las metrópolis, que es como el lugar central en donde uno conoce, donde puede lograr como hacer ciencia pues de forma como más directa. Entonces ella tenía pues como la idea hace muchísimo tiempo y yo también tenía esa misma idea, enfocándonos pues no tanto como en un nicho particular, sino también teniendo en cuenta pues como poblaciones que son generalmente vulneradas o que están muy al margen de la ciencia, o sea que no tienen como un nicho particular, sino que pues es como esa parte que están muy lejos, personas que están por ejemplo en la parte rural, los colegios rurales, o también teniendo en cuenta las personas que están más en la metrópolis pero que o no ven como una oportunidad en la ciencia o que directamente su cultura no está permeada por ella. Entonces como que teníamos ese enfoque durante mucho tiempo y justamente en una de esas conversaciones congeniamos en el mismo propósito y decidimos crear Apolux. Sebas, y después de esa conversación, ¿con qué objetivo entonces se crea Apolux? Pues el objetivo principal es ese, es como permear más a las personas en relación a las ciencias del espacio, pues porque Apolux se centra principalmente en lo relacionado con las ciencias del espacio. Entonces es como intentar llegar a las personas principalmente rurales, aunque ellos tienen pues como un cielo mejor que el de nosotros, pero no está como esa cultura o esa parte como más como de la familia que te va a llegar como a cultivar ese entorno científico. Entonces es como más tirando por esa parte, como que llegar a las personas de que en la ciencia también pues hay una oportunidad, no necesariamente monetaria, sino como de esa curiosidad sobre todo. Igual pues todos nacemos con eso, pero de alguna manera no necesariamente como la comunidad, la población en la que uno nace te va a permear de eso y te va a mantener con el tiempo. Y también hay que entender pues el contexto colombiano, de que acá pues como que tenemos un déficit económico poblacional pues importante. Entonces como que por esa parte, yendo a las personas que tal vez tengan ese déficit o que no están permeadas como por esa parte científica o que directamente quieren hacerlo pero que las oportunidades a su alrededor no lo permiten. Ese es como el objetivo, llegar a ese tipo de personas y no enfocándonos en una población o nicho, sino general. Cuando hablas de personas, entonces, ¿a qué tipo de personas te refieres? ¿Hay un tipo de población al que se dirige Apolux? Hay tres, digamos como que hay tres poblaciones a las que nos dirigimos principalmente. Una son los colegios, principalmente los colegios públicos, y ojalá si son los colegios rurales. Otro tipo de población es en las universidades, fomentando esa parte como investigativa y curiosidad para que continúen en la carrera. En este caso, como son ciencias del espacio, uno siempre tiraría por astronomía. Sin embargo, pues puede ser cualquier otra carrera que tú le enfoques pues como con ese nicho en particular, pero sería más como fomentar esa parte espacial en Colombia y que acá también se pueden hacer ese tipo de cosas. Y la otra parte son comunidades, que ya no entraría a la parte académica, sino directamente llegar como al pueblo, a un parque, a un pueblito, por decirlo así, y mostrar como esa parte como tipo observacional, tal vez un poquito más conceptual, por ejemplo mostrándoles la parte de los telescopios y que no necesariamente para hacer un telescopio tienes que gastar mucha plata, sino que puedes utilizar simplemente las lupas que tengas por la casa, que son súper baratas. Igual no es necesario pues como esa parte como monetaria para llegar pues como a ese tipo de lugares. Pueden ser simplemente los proyectos, como llegar a mostrarles que pueden hacerlo desde su propio lugar, esa parte pues como astronómica. Entonces como en general eso, como intentar llevar esa parte científica a lugares donde tal vez esas personas creen que aquí no se hacen esas cosas y que tampoco necesitan pues como una oportunidad muy grande para que la puedan hacer incluso desde la casa, en el caso de que
no haya pues algún acceso a una universidad o a un colegio, por ejemplo, que puedan seguir como con su pasión sin necesidad de ingresar directamente a la academia, por decir algo. Sebas, y cuando hablamos ya del origen del grupo, ¿con quiénes se crea Polux? Principalmente Mariana y yo. Entonces nosotros somos los fundadores y también pues somos los líderes. Entonces principalmente ella y yo, pero hicimos pues como una especie como de convocatoria entre comillas entre los compañeros más cercanos de nosotros, como para ver a quién le gustaría tener este tipo de oportunidades, teniendo en cuenta que somos un grupo sin ánimo de lucro. Entonces es como que primero ella y yo, y después como los compañeros de nosotros que son más cercanos y que les guste pues como esta parte de la divulgación científica, pero por pasión, no porque necesiten pues como una ayuda monetaria o algo así. Entonces es como que ella y yo, y eso es como lo principal, pues como, pues sí, el origen parte de ahí. ¿Y cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron al inicio? Yo creería que hasta hoy la inversión, porque claro, como es un grupo sin ánimo de lucro, entonces la parte de las alianzas es súper importante. Entonces hasta el día de hoy siempre ha sido pues como esa parte económica, sin embargo pues eso nunca nos ha como detenido, porque por ejemplo nos ha tocado sacar plata pues como de nosotros para hacer los proyectos y cosas así, porque para los colegios a los que vamos por lo general pues no hay pues como esa parte económica a la que pueda ser apoyado, pero entonces sería pues como eso. Pero igual pues estamos todavía en esa búsqueda, igual no llevamos mucho tiempo, no llevamos ni siquiera el año, entonces estamos como en ese proceso. Sebas, ya haciéndote preguntas un poquito más desde el quehacer del grupo, quisiera preguntarte desde tu percepción, ¿cómo ha sido la recepción de la gente de las actividades de información dada por el grupo Polux? La recepción de la gente, mira, yo creería que por lo general ha sido muy bonita. Entonces, por ejemplo, hay personas que es la primera vez que ven a la luna y hay gente que le da ganas de llorar, incluso hay pecados que me ha tocado pues literalmente sacar las lágrimas porque la primera vez que ven algo pues súper grande. Pues como con relación a los trabajos en talleres, por ejemplo, yo creería que lo mejor que hemos hecho es el telescopio. Entonces, pues como los telescopios con cartulina y las lupas, porque normalmente uno cuando toma en cuenta un telescopio, uno siempre habla como de millones o de demasiado dinero, y cuando ven que lo pueden hacer hasta con 5.000 pesos, la gente, pues no sé, entonces como que esa es la primera recepción por parte pues como general, como que cosas que son muy impresionantes y que les ha gustado mucho, o cosas que pueden ser como que pensaban que era algo y termina siendo pues como algo más sencillo de lo que parece. Y como con respecto a las dificultades, como con eso ha sido como por ejemplo en las visitas en las universidades, la recepción sí ha sido poca. Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos en el observatorio la última vez, la recepción fue muy poquita. Entonces, pues por parte como de las impresiones individuales, pues bien, pero incluso llegaron a ir como 4 personas. Entonces son poquitas, pero igual, pues como te digo, pues es el comienzo, entonces no hay problema con eso. Entiendo. Y Sebas, ¿cuáles han sido los logros más significativos del grupo para ti? Yo creería que de los logros más significativos en términos de organización y grupo, las alianzas. Pues como objetivos tenemos pues como esa recolecta como de colegios, universidades y parques o centrales pues que hemos como contactado con ellos, y hasta el día de hoy todavía nos han dicho que no. Pues ningún lugar nos ha dicho que no. Entonces eso sería pues como, yo creía que un logro súper importante el hecho de que aunque apenas estamos empezando, como que la disposición de los lugares a los que vamos siempre ha sido buena. ¿Qué tipo de actividades realizan con los niños y comunidades? Principalmente nos enfocamos en la parte observacional, donde
o llevamos un telescopio o nosotros mismos ayudamos a construir a las comunidades el propio telescopio con lupas y cartulina. Y también desde esa parte observacional también tenemos pues como ese lazo con esa zona como de la carta astral, por ejemplo, lo de si un día tenemos, por ejemplo, a Saturno, tenemos a las Pléyades, tenemos alguna constelación en particular, también tenemos pues como ese enfoque de contar las historias del cielo, también tener como esa parte un poquito más oratoria de, aparte de dar el taller, también explicar algunos conceptos sobre ubicación espacial, ubicación del cielo, las estrellas y demás. Pues todo esto pues también con el propósito de que si estás en una zona rural o si estás por ejemplo dentro de un observatorio como es el caso de nuestra última visita al museo del ITM, como tener al menos una oportunidad de saber qué es lo que estoy viendo, tal vez por qué se llama así, cómo terminó esa cosa ahí y ese tipo de, como de sitios particular, pues donde pueden ver el cielo directamente sin necesidad de un telescopio, tengan pues un cielo un poquito más despejado a diferencia de las ciudades pues principales con la contaminación lumínica. También poder identificar todas esas regiones del cielo desde las historias, desde la parte física, conceptual, desde la organización de cómo uno considera el cielo dependiendo de, por ejemplo, algunas culturas y demás cosas. ¿Qué transformaciones o aprendizajes han notado en los niños y participantes de las actividades? Yo creo que principalmente desde la parte cognitiva, tal vez estructurar un poquito mejor las preguntas después de una observación. Entonces, por ejemplo, algo que hemos escuchado mucho es la luz de la luna. Entonces, por ejemplo, puede pasar eso de porque la luna refleja la luz del sol, por decir algo. Entonces, como que despertar esa curiosidad es lo que se ha visto un montón, pues, como tal, en los pues en las observaciones o cuando estamos pues en los encuentros, los talleres y demás cositas. Por ejemplo, también desde la parte emocional, personas que han despertado pues tal vez como alguna pasión con respecto a estas ciencias del espacio. Entonces hay personas que por ejemplo desde sus oportunidades, desde su población, desde lo que permea su cultura pues alrededor, tienen como una idea muy diferente sobre la ciencia, o tal vez una idea que no es tan directa de puedo hacer ciencia desde donde yo vivo. Entonces como que despertar esa pasión y mantener esa curiosidad durante el tiempo pues también ha sido como esa como una de las reacciones que hemos podido construir. También desde la parte de los talleres, tal vez generar esa parte como de autoconfianza en que yo puedo hacer ciencia, de que yo puedo hacer las cosas. Entonces, desde la construcción del telescopio, que es como la parte principal, y la próxima que vamos a intentar hacer pues como un cohete a presión con agua, hay personas que creen que ellos no son capaces de hacer como esa cosa. Entonces, esa dificultad se pone a un lado cuando no diría que nosotros les mostramos, pero sí desde su contexto ellos mismos pueden hacer esas cosas y se dan como esa confianza, esa autoconfianza para que ellos tengan como esas bases para hacer las cosas y que ellos sí pueden hacer las cosas con lo que ellos ya sabían. Entonces pues como esa generación de confianza también es algo que nos ha parecido súper importante y hemos construido e intentamos permanecer en cada encuentro que hacemos en los sitios a los que vamos. ¿Qué significa para ustedes divulgar ciencia? Yo creo que divulgar ciencia es como construir un puente desde el conocimiento especializado o de nicho
y llevarlo al contexto o a las experiencias cotidianas que tenga cada persona. Entonces parte como de esa mediación de traducir un conocimiento que, como dije, es muy de nicho, y contextualizarlo con las personas en particular. Entonces hay una frase que me parece pues como muy general y que puede llegar como a tocar el punto a lo que quiero llegar, y es democratizar en este caso el asombro. Partiendo de lo que hacemos como la divulgación, pues sería también como esa parte de sensibilización de la ciencia, en este caso las ciencias del espacio, pues como despertar las vocaciones, tal vez como tener ese aumento en el pensamiento crítico de las personas, cosas que tal vez ellos mismos no se habían preguntado nunca, y que incluso cuando empiezan a conocer mucho más sobre esto, empiezan a hacerse aún más preguntas sobre eso, y esa es como la respuesta para qué nosotros divulgamos ciencia o qué significa para nosotros divulgar ciencia. Yo creería que es democratizar el asombro. ¿Qué sueñan o proyectan para Pollux en los próximos años? Ojalá y poder apoyar proyectos propios de varios colegios públicos, teniendo en cuenta los recursos que eso conlleva y también el contexto en el que se encuentran. Entonces, algo que queremos hacer nosotros es como tener esas alianzas para poder como continuar fomentando esta parte de las ciencias del espacio, y como mejorar y también pues acercarnos a muchas más personas en general, ojalá de toda Colombia, formando pues como esas alianzas con diferentes lugares, diferentes universidades, diferentes colegios, diferentes sitios, parques en general. Entonces yo diría que, o al menos a corto plazo, es ojalá abarcar mucho más, pero sin dejar pues como esa individualización de las poblaciones como vulneradas o que no son accesibles a esta parte del conocimiento. ¿Se ha pensado en la actualidad resignificar el propósito del grupo? No. Como tal, el proyecto nació desde esa parte como más de apoyo, más como red de apoyo, de accesibilidad, tal vez esa parte como de fomentación, diversificar esa ciencia, y yo creería que el objetivo se va a mantener todo el tiempo. Entonces mi respuesta sería no. Con base a las nuevas tecnologías, desde Pollux las incorporan o han pensado en un futuro incorporarlas. Lo más cercano a las nuevas tecnologías diría que es una alianza con la red de física nuclear o energía nuclear colombiana. Entonces sería como esa divulgación del conocimiento respecto a las energías nucleares, pero en general por tecnologías entiendo también como la inteligencia artificial, por decir alguna. Yo creería que no. Si es por la otra parte, sí. ¿Cuáles piensan que podrían ser los mayores retos que se vienen para Pollux? Yo creo que retos internos puede ser el manejo de un gran equipo. Entonces, actualmente somos unas 10 personas que estamos divididos en varias áreas, pero lo más probable quizá podamos encontrar muchas más personas y también personas que quieran directamente ser parte del proyecto. Entonces a corto plazo, y igual también a largo plazo, puede pasar que el equipo sea aún más grande, y manejar a más personas es un reto muy grande.
Y con respecto a las alianzas, los mayores retos vienen como cómo llegar a lugares como complicados o los que llamamos en Colombia como zonas rojas. Uno de nuestros objetivos es poder adentrarnos pues como en ese tipo de lugares. Sin embargo, por muy grande que sea el reto, igual lo vamos a intentar.